escucha que David está en Keila. Entonces David también escucha que viene Saúl a perseguirle. Entonces él sale, ¿no? Él sale porque él pregunta a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Debo quedarme? ¿Me van a entregar? ¿Qué va a pasar? Y Dios le dice, vete de acá, salte de acá. Y entonces David sale. Después él huye al desierto de Zif. Este desierto de Zif es un lugar muy importante en la vida de muchos hombres de Dios. Este desierto literalmente significa lugar de crecimiento, lugar de flores. Había muchas flores en ese lugar y la idea de esta palabra en el original es ablandarse, ¿sí? Ablandarse. Es decir, que Dios estaba llevando a David para ablandar su corazón. Durante 13 años aproximadamente, de cueva en cueva, ¿verdad? Huyendo de Saúl. Muchos hombres pasaron por el desierto. Ustedes recuerdan a Moisés. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Él sentía en su corazón, dice Hebreos, que él sentía que Dios iba a liberar a Israel por su mano. Entonces él tomó y mató un egipcio, ¿recuerdan? Y Dios le llevó al desierto 40 años para enseñarle muchas lecciones. Elías estuvo en el desierto también. Recuerdan que Elías huyó de una mujer muy mala, poderosa, llamada Jezabel. ¿Recuerdan? Él no tuvo temor a nadie más, pero a Jezabel sí, porque Jezabel era tremenda, era terrible esa mujer. Bueno, Elías fue sustentado en ese desierto a través de cuervos. También Juan el Bautista vivió un tiempo en el desierto y antes de anunciar al Salvador, al que iba a ser Jesús, antes de bautizarle, él fue preparado en el desierto por el Señor. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Después vemos también la historia, recuerdan a Agar. Agar era la sierva de Sara. Ella fue expulsada por Sara, por envidia, por celo, porque ella tuvo un hijo de Abraham. Recuerdan que fue Ismael. Entonces Dios le dice a Abraham, no intervengas, deja que Sara expulse a su sierva Agar. Y Agar se encuentra allí con el Señor y ella ve un pozo allí y Dios le provee y ella dice, ese es el pozo del viviente que me ve, ¿sí? Porque ella iba a morir ahí literalmente, pero Dios proveyó para ella y para su hijo. Pablo también estuvo en el desierto de Arabia un tiempo. Ustedes recuerdan que él vio la visión, vio a Jesús, pero inmediatamente no entró en la cena del ministerio. Él fue preparado por el Señor y él fue a la Arabia, a un desierto, y estuvo un tiempo allí. Ahora, yo quise ponerle este título, el Salmo 63, Caminando en el desierto con Dios. Y el desierto es algo positivo. El hombre o nosotros lo vemos como algo negativo muchas veces, es un lugar de aflicción, de tribulación, de prueba, pero Dios lo ve como ese florecer, así como significa ese desierto del Zif. Ese florecer es ablandar el corazón, prepararlo con un propósito. Y el creyente debe pasar por ese desierto, ¿verdad? Es necesario que pase por ese desierto para ser preparado, para que su corazón sea preparado por Dios. Ahora yo quiero que veamos vamos a ver bueno, Anual. Bien, ya les expliqué el contexto. Bueno, me faltó una parte allí. David huye al desierto de Zif, donde hay muchas flores, ¿verdad? Y allí lo alcanza Saúl. Entonces él huye nuevamente porque le delatan los de Zif y desciende a Maón. En Maón, literalmente, él se encuentra de frente con Saúl, pero uno está en una montaña y Saúl está en otra. Y se podían ver. Pero ¿qué pasa? Dios en su soberanía permitió que los filisteos atacaran el lugar donde estaba Saúl, Jerusalén. Entonces él vuelve
y deja en paz a David. Después llega a Engadi, que Engadi es casi pasando el Jordán, ¿sí? Y ahí es donde entra Saúl a hacer del cuerpo, recuerdan, en una cueva. ¿Y quién está ahí? David, ¿verdad? Y sus hombres escondidos adentro de la cueva. Entonces David corta el manto de Saúl y después Saúl sale y le grita a David, ¿no? Mira lo que tengo acá, ¿no? Entonces Saúl desiste de perseguir a David debido a ese suceso que pasó y él se va y tiene paz por un tiempo. Entonces, en primer lugar, yo quiero que veamos, bueno, como una conexión, que veamos 3 recomendaciones para caminar en el desierto con Dios. Ten la seguridad, si eres hijo de Dios, Dios es tu Salvador, vas a pasar por desiertos, ¿sí? Y una de las primeras recomendaciones es: contempla a la persona de Dios. Es necesario que conozcamos a nuestro Dios. A veces de manera religiosa nos referimos a un Dios, ¿sí? Mencionamos a un Dios, pero no tenemos esa convivencia, esa comunión, esa cercanía. Entonces este salmo nos va a hablar de eso y dice, le pone el título Dios, satisfacción del alma. Este salmo le pone ese título. Dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Versículo 1, vamos a ver del 1 al 4. Esta primera parte contempla la persona de Dios. Dice Dios, Dios mío eres tú. Esa palabra Dios es Elohim, el poderoso, el grande, el fuerte. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Entonces David declara a Dios, le dice a Dios, Dios, tú eres mi fortaleza. Pero no solamente eso, dice, Dios, tú eres mi prioridad. Te busco desde temprano, te busco en la mañana. De madrugada te buscaré. Esa expresión es como si tuviera afán de algo le apremia, ¿verdad? Encontrarme con Dios. Lo primero que hago al despertarme es encontrarme con Dios. Demuestra el anhelo por Dios. Y ese anhelo debe ser satisfecho con toda urgencia. No sé, hermanos, ustedes, ¿qué es lo primero que hacen en la mañana? ¿Qué es lo primero que hacen? Si se levantan tarde, pues no mucho, ¿no? Ni bañarse, ¿verdad? Salir, cambiarse, lavarse la cara, ¿verdad? Pero es importante estar anhelando ese tiempo con Dios. Y David decía, lo primero que hago en la mañana es encontrarme con Dios, tener comunión con Dios. Y pone un ejemplo, dice, la misma forma en que la tierra anhela que llueva, que caiga la lluvia. Así debe ser el deseo de Dios de cada creyente, del deseo por Dios de cada creyente. Esa palabra me pareció muy apropiada para mencionarla, anhela, es languidecer. La idea es que estoy perdiendo el vigor, estoy perdiendo la fuerza, estoy perdiendo el espíritu. Necesito que tú me vuelvas a levantar. Esa es la idea de esa palabra, anhelar. Ahora, José mencionaba un pasaje ahí en Efesios 6:10. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Creo que la clave del creyente es, de lo que tiene que hacer el creyente es fortalecerse en el Señor, no en sus medios, no en lo que él piensa que puede hacer la solución, no, en el poder de Dios. Y ese relato nos habla de las herramientas que Dios da. Dios da un armamento, una forma para vestirse, una vestimenta que nos prepara para lo que tenemos que vivir. Son las herramientas de Dios.
Vamos a ir a un Salmo 73. Salmo 73. Si quieres pasa la hoja, perdón, pero es que creo que esto no está funcionando bien. Salmo 73, 25 al 26 dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué dice? No quiero nada más fuera de ti. Es todo lo que deseo en la tierra. No habla de posesiones, no habla de tener familia, no habla de tener grandes logros. Dice, lo que más anhelo, lo que más quiero es a ti. Te quiero a ti. Salmos 5, 1 al 3. Bueno, mencionar también que dice, mi porción es Dios, ¿no? Mi porción habla de la parte que Él anhela, la parte escogida. Salmo 5, 1 al 3 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, ¿qué? De mañana vas a oír mi voz. David le promete a Dios, Dios, vas a escucharme de mañana orando, vas a escucharme de mañana teniendo comunión contigo. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esperaré. El salmista aquí habla de tierra seca y árida, ¿sí? Y hace la comparación con el Hijo de Dios anhelando la comunión con Dios. De la misma forma que la tierra anhela que llueva. Ahora el versículo 2 dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces el salmista David aquí está diciendo, yo he tenido una experiencia contigo en el santuario, en ese lugar, pero ahora no es posible. Estoy en el desierto, ¿verdad? Pero muéstrame ese mismo poder y esa misma gloria que vi allí. Es decir, que él compara ese poder manifestado en el templo y dice, quiero que eso sea manifestado ahora en este lugar. Que yo pueda experimentar y conocer eso de manera personal. Ahora, el santuario de Dios es más que un lugar físico. A veces tenemos la regularidad de venir acá a la iglesia los domingos, adoramos al Señor, es lo que Dios quiere. Pero más que eso es, yo puedo ver esa misma gloria, ese mismo poder donde yo esté. Que Dios se manifieste en mí, ¿verdad? En donde yo estoy. No se limita a un lugar, no se limita aquí a la iglesia local. Mi Dios es mi Dios acá y mi Dios es mi Dios afuera. ¿Verdad? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa palabra oportuno es muy importante porque significa, es justo lo que necesitas en ese momento. Dios te da el socorro oportuno cuando necesitas, Él lo sabe. Justo Dios aparece cuando nos necesitamos, ¿no? Dice, Dios siempre es justo lo que necesitamos en todo momento. Ahora dice, versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Usted opina lo mismo, hermano? ¿Es mejor la misericordia de Dios que la vida física? Debería ser así, ¿no? El salmista lo que está tratando de decir es mejor experimentar la benevolencia, la bondad de Dios, la cercanía con Dios, que tener una vida física y, digamos, disfrutar de ciertas cosas, ¿verdad? Que estar con vida en sí, eso es lo que quiere decir.
tener una vida física. Mejor es experimentar la bondad de Dios que estar vivo. Esa es la idea. De nada sirve estar vivo y no conocer a Dios, no pasar por una experiencia con Dios. Es mejor tener una experiencia con Dios que la vida. Eso es lo que dice el salmista. La misericordia de Dios es más significativa que la vida misma. Tener vida física sin experimentar la bondad de Dios o la misericordia de Dios es una vida sin sentido, vacía, vana. Pero es interesante porque la gente valora mucho la vida. Pero aquí el salmista nos enseña que él valora experimentar a Dios. La gente cuida su vida todo momento, pero no cuida su relación con Dios. No les importa mucho experimentar una relación próxima con Dios. La gente en general, los hijos de Dios deberíamos tener eso, ¿no? Las ganas de conocer a Dios, ese anhelo. Sigue ahí el versículo, al final dice el versículo 3, mis labios te alabarán, mis labios te alabarán. Ahora hay un pasaje que siempre mencionamos que está en Lucas 6:45, dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y es una regla, la boca expresa lo que hay en el corazón. Y David cantaba al Señor porque de su corazón salía eso, nacía eso. Y entonces él dice, mis labios te van a alabar. Ahora hay un escritor, un teólogo que pone lo siguiente, dice, si no tenemos nada que decir acerca de la bondad de Dios, la causa probable es nuestra falta de experiencia en ella. Es decir, si no expresamos nuestra alabanza a Dios, si no le cantamos a Él, eso trae algo implícito, que no estamos experimentando la bondad de Dios en el sentido de una cercanía, una comunión con Él, de conocer al Señor. Salmo 19:14, si quieres pasamos al siguiente. Estamos en el 3, eso. Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos, los dichos de mi boca, sean agradables a Dios. Lo que yo hable, lo que yo exprese, que sea de adoración a Dios, de alabanza a Dios. Salmo 51:15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahora, ese salmo tiene un contexto profundo, ¿no? El pecado de David. Durante un año él cayó su boca, no alababa a Dios. ¿Por qué? Porque no se había arrepentido, sencillamente eso. Estaba pecando, estaba callado, había asesinado, había cometido adulterio, había mentido. Y entonces su boca, su corazón estaban mal. Y él confiesa su pecado al Señor y dice, Señor, quiero volver a abrir mi boca. Quiero volver a alabarte. Por eso él le dice, Señor, abre mis labios nuevamente y hablaré de tu alabanza. Versículo 4 dice, así te bendeciré en mi vida. Va relacionado con lo anterior, con salmos, con cánticos, como dice la Escritura, con himnos espirituales. Así te bendeciré en mi vida. Es decir, David a través de esa alabanza, esa gratitud a Dios, promete honrar a Dios. Promete honrar a Dios. La adoración va más allá. No solo expresar con palabras, es una vida que honra a Dios. Dice, por eso te voy a bendecir en mi vida. Bendecir es hablar bien, ¿sí? Dar buen testimonio, esa es la idea. Que mi vida refleje y alabe tu nombre. Eso es lo que quiere decir el salmista. En tu nombre alzaré mis manos.
Continúa ya la lectura. En tu nombre alzaré mis manos. Representa la gratitud hacia Dios por cómo Él es y por lo que Él hace. Pero no solamente eso, representa entrega. Yo me entrego a Dios. Levanto mis manos a ti, me entrego completamente a ti. Entonces, en primer lugar, contempla la persona de Dios. Yo pienso que a muchos de nosotros los creyentes nos falta esa parte mucho. Conocer y vivir realmente una relación, una comunión con Dios. Es más que palabras, es más que una práctica, es más que cumplir con reuniones. Es contemplar a Dios, disfrutar a Dios. Disfruta a Dios. Él madrugaba, Él daba el primer lugar. En segundo lugar, si quieres seguimos allí, conserva la pasión por Dios. Ahora, en el desierto, es muy fácil perder la pasión. Cuando estoy atribulado, cuando tengo problemas, no hay salidas, ¿verdad? Tiendo a perder la pasión. ¿Qué pasa con Dios, no? ¿Dónde está Dios? Pero en el desierto es cuando más nos debemos aferrar a su persona. Y la idea es conservar esa pasión, no perder la pasión. Anhelar a Dios. Y dice el versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Vamos hasta el 8. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces el versículo 5 dice, como de meollo y de grosura. Esa palabra meollo, yo les confieso, no sabía qué era. Lo escuchaba, pero no sabía qué era. Esa palabra es lo más importante, lo primordial, lo elemental. Dice lo esencial. Y luego usa la otra expresión, grosura. Recuerden que esa grosura le pertenecía ¿a quién? Una parte al sacerdote, pero lo más a Dios. Lo mejor, esa es la idea. La grosura era lo más agradable, lo selecto, lo valioso del sacrificio que se ofrecía a Dios. Entonces el salmista dice, voy a ofrecer lo mejor a Dios. Voy a dar lo mejor a Dios. Tú eres lo mejor. Dice, y con labios de júbilo te alabará mi boca. El júbilo es un sentimiento de alegría intenso interno, pero que es expresado, a veces con gritos, palmas, ¿verdad? Júbilo, gritos, pero es algo interno que se manifiesta externamente. Dice el versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Es decir, cuando esté en el reposo, pensaré en tu grandeza, pensaré en tu persona, pensaré en quién eres tú para mí. Y dice en las vigilias de la noche, es decir, que el día no alcanza. Esa es la idea. El día no alcanza para meditar, pensar en lo que Dios representa para mí, sino que la noche también voy a meditar. Salmo 16:7, si quieres seguimos al otro. Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Es decir, estoy meditando allí, estoy acostado en mi lecho y empiezo a aprender, porque he tenido tiempo con Dios, he tenido comunión con Él y empiezo a meditar. Y empiezo a ver las cosas que Dios está marcando en mí, me está enseñando, Dios me está enseñando a través de la conciencia.
voy a meditar en él, voy a pensar, bendeciré a Jehová quien me aconseja. Ahora, mi hermano, ¿cuánto tiempo? A veces nosotros ponemos una película allí, ¿no? En la noche, una película, inmediatamente acostarnos, ¿no? Pues oramos y nos acostamos. Pero a veces es bueno tener un tiempo allí con Dios en la cama, pensando, meditando, quizás en lo que fue el día. ¿Qué me enseñó Dios? ¿Qué pasé? ¿Qué debo reflexionar? ¿Qué hice mal? ¿Sí? Y tener un tiempo también con la palabra. Ahora, el versículo 7 dice, ha sido mi socorro. Ahora, esa es una experiencia del salmista, porque él está diciendo, tú siempre has sido mi socorro. No es la primera vez, estoy en el desierto, pero he experimentado antes que tú me has salvado, que tú me has liberado. Entonces, el salmista, por ejemplo, hay un salmo en 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Nunca se va a dormir, Él siempre va a estar allí. No es como los hombres que tenemos sueño, dormimos, descansamos para recuperar fuerza. Dios siempre está allí, Él no se dormirá, no se quedará dormido. El que te guarda, de día ni la luna de noche, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Dios, no de otra cosa más, viene de Él, porque Él nunca duerme, Él siempre me cuida. Por eso el salmista dice, tú siempre has sido mi socorro. Y menciona, y hay otra expresión, en la sombra de tus alas, en la sombra de tus alas, habla de refugio, protección. En esa sombra de tus alas, en ese refugio, en esa protección, me voy a regocijar. Esa palabra es, regocijar es gritar, aplaudir, cantar con júbilo. Me voy a regocijar, me voy a alegrar en Dios. El Salmo 91 menciona esta verdad. ¿Recuerdan cómo dice el Salmo 91? El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, no todos, el que está bajo la sombra de Dios. Tendrá su cobertura, tendrá su protección, tendrá su refugio. El versículo 8 me gusta mucho, personalmente. Dice, está mi alma pegada. Ahora es interesante esa expresión porque es la misma que se usa en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando Dios le dice que el hombre se unirá a su mujer. Es decir, que mi comunión con Dios debe ser como de uno solo. Esa es la idea. Estoy siempre con Dios. Estoy caminando siempre con Dios. Me recordaba esa parte de algunos hombres que han caminado con Dios. Abraham caminó con Dios y dice que fue llamado amigo de Dios. Tanto así que Dios iba a destruir a Sodoma y dijo, ¿sabes qué? Yo no le puedo ocultar esto a Abraham, porque Lot estaba allí. Y dijo, voy a pasar a visitar a Abraham y voy a hablar con Abraham y le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer. Porque Dios tenía una relación íntima con Abraham. Pero también hay otra persona que dice, era Enoc. Génesis. ¿Recuerdan? Enoc caminó con Dios, se menciona 3 veces. Y la última vez dice, y se lo llevó Dios. Es decir, Dios dijo, estás caminando conmigo, ¿cierto? ¿Te sirve más estar allá? Estás más cerca tú, ¿verdad? Estás más cerca quédate conmigo de una vez. Esa es la idea. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, dice la Escritura, porque Dios le llevó.
Ahora, Él es el que hace la excepción en ese versículo que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es interesante porque el pasaje no dice, está establecido para todos los hombres, no. Enoc fue la excepción. Está establecido para los hombres en general que mueran una sola vez y después viene el juicio. Pero con Enoc no fue así. Enoc fue traspuesto, fue llevado por Dios. Porque tenía una comunión íntima, estaba pegado a Dios, había una conexión, había un compañerismo. La idea es estar firmemente unidos con afecto, con afecto. Mi hermano, ¿cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo es tu cercanía con Dios? Pero el pasaje sigue y dice, tu diestra me ha sostenido. Cuando se habla de diestra, generalmente se habla del brazo derecho, ¿no? Es decir, el brazo dominante, el fuerte, el que más se usa. Es decir, toda la fuerza de Dios está a mi favor. Esa es la idea. Tu diestra me ha sostenido. Tú estás por mí. La Escritura dice que nosotros como hijos de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Él es nuestra fuerza. En nosotros no hay fuerza para seguir, para proseguir. Dios es el que nos da las fuerzas y en Él debemos fortalecernos. Entonces, en primer lugar, ¿recuerdan cuál era? Contempla la persona de Dios. En segundo lugar, en segundo lugar, conserva la pasión por Dios. No permitas que se pierda eso en tu vida. A veces vivimos momentos espirituales muy buenos, de muy buena comunión con Dios. Y hay cosas que hacen que eso se pierda. El pecado, las malas decisiones, etc. No permitas que el momento de aflicción, que el momento de dificultad te aleje de Dios. Al contrario, que eso te acerque a Él. Que eso te apegue a Él. Pero en tercer lugar, confía en la protección de Dios. Aunque a veces en el desierto pienses que Dios te ha olvidado, no es así. Dios siempre estuvo con David. David fue hecho rey muchos años antes de lo que él realmente tomó a su posesión, porque él fue ungido por Samuel. Pero luego de muchos años de persecución, más de 20 años contando el reinado de Hebrón, él tomó el reinado después de 20 años de haber sido ungido. Pero Dios siempre estuvo allí. Dios siempre le protegió. Versículo 9 dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Entonces, Dios, que ha sido siempre su socorro, siempre su protección, Dios ahora va a castigar a sus enemigos. Y Él habla de aquellos que buscaban su alma, es decir, que querían cortar su vida, específicamente Saúl, específicamente él. Pero él dice, Dios les tiene reservado algo, y habla de que van a caer en las profundidades de la tierra. La idea es su muerte, van a ser muertos, y habla de un lugar que se llama el Seol. Las profundidades de la tierra es el Seol, donde es el lugar de los muertos que se mencionaba en el Antiguo Testamento. Ahora dice, los destruirás a filo de espada. La idea es, van a morir en batalla, van a morir. ¿Cómo murió Saúl? En batalla.
por su propia espada. ¿Recuerdan? Lo alcanzaron los flecheros, estaba mal herido y le dijo al escudero, mátame. Y el escudero dijo, no, yo no voy a hacer semejante cosa. Y entonces él se echó sobre su espada y murió. Él mismo se destruyó. Él mismo se destruyó. Dice, menciona allí unos animalitos que son los chacales. Esos chacales eran merodeadores nocturnos. Siempre que habían guerras, esos animalitos aparecían para comerse los restos de las personas que estaban muertas. Entonces habla de eso, de esos animalitos. Y David menciona y dice, ellos van a ser destruidos y van a ser comidos por estos animales. Salmo 118, si quieres, no, está bien ahí. Salmo 118, versículos 6 al 7, dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, tenga esa convicción. Si Jehová está contigo, si Dios está contigo, no temas lo que te pueda hacer el hombre. Dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Es decir, yo veré cómo Dios va a actuar. Yo veré cómo Dios va a ajustar las cuentas. Entonces él confía en su Dios, un Dios justo, un Dios poderoso, un Dios que tiene todo bajo control. Y el versículo 11 finalmente dice, pero el rey, habla de él mismo, de David, se alegrará en Dios. Él era rey. No tenía su posición todavía, pero él reconocía, Dios me eligió rey y yo me voy a alegrar en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Entonces en el futuro, él dice, en el futuro yo me voy a alegrar de Dios. Me voy a alegrar, voy a recordar esas cosas y voy a decir, Dios fue fiel, Dios fue bueno, Dios me libertó, Dios fue mi socorro. Y esa expresión jura por él es el que confía en Dios. Él confía en Dios. Ustedes recuerdan que antes en el Antiguo Testamento se usaba el juramento y se juraba por Dios para tener esa confianza de que era cierto lo que se estaba afirmando. Ahora en el Nuevo Testamento ese juramento no se usó bien porque se mentían entre ellos y se usaba el nombre de Dios en vano. Entonces Dios dice, no, Jesucristo dice, no juren ahora. No juren ni por el cielo, ni por Dios, no juren, ¿verdad? Pero en este tiempo se usaba mucho eso, como una palabra verdadera. Los que juran por Dios, es decir, los que dicen la verdad. Y hace un contraste y dice, los que hablan mentira. Es decir, Dios va a cerrar esas bocas de aquellos que hablan mentira. Pero los que hablan verdad serán exaltados. Esa es la idea que habla acá. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Dios se encargará de eso, de cerrar, de no permitir la mentira, porque siempre la verdad sale a la luz. Siempre la verdad sale a la luz. Ahora, 3 cosas para recordar. ¿Cómo caminar con Dios en medio del desierto? ¿Verdad? Hay muchos desiertos en la vida. David por lo menos vivió 2 o 3. Este fue el más especial para él en el sentido de persecución. Muchos años. Pero nosotros como hijos de Dios pasamos por desiertos. Pasamos por momentos en los cuales no sentimos que Dios esté allí. Pero Dios está haciendo un trabajo. Dios quiere ablandar nuestro corazón para luego florecer. Entonces, la primera recomendación es que conozcas a Dios, contemples a Dios, que tengas una comunión verdadera con Dios. En segundo lugar, conserva la pasión. No pierdas la pasión. A veces te puedes desanimar y decir, no vale la pena servir al Señor. Al contrario,
hay que seguir con esa pasión, con ese anhelo. Y en tercer lugar, confía en la protección de Dios. Dios es fiel. Tú y yo somos infieles, pero Dios siempre permanece fiel y Él va a proteger a sus hijos. Vamos a orar en esta mañana y terminamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es ella la que nos edifica, Señor, la que nos anima, a través de tu Espíritu Santo hablándonos. Muchas veces pasamos por momentos que no entendemos, momentos de desierto, de dificultad, pero siempre tú has estado allí. Ayúdanos a vivir ese desierto de manera correcta, a tener una buena actitud, a poder aferrarnos a tu persona. Gracias, Señor, por este salmo tan especial en medio de la dificultad que vivía David, que puede ser un consuelo para nuestra vida en medio de cualquier cosa que pueda estar pasando, Señor. Gracias porque en ti tenemos confianza total. Tú estás con nosotros, siempre eres nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hermanos, con la oración de nuestro hermano Carlos, damos por terminado el culto del día de hoy.